Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, de Frederick Martel. Traducción de Juan Vivanco y Mariana Pons. Roca Editorial. Todos los derechos reservados. Penguin Random House, Grupo Editorial. Primera parte. Francisco. Domus Sanctae Martae. Cuando estoy saliendo de la Domus Sanctae Martae, justo en la entrada de la residencia, me topo con un paragüero que contiene bien a la vista un gran paraguas de colores de arco iris. ¿Una bandera gay? No es el paraguas del Papa, me aclara enseguida Harmony, como si hubiera sospechado un malentendido. Y mientras los guardias suizos me saludan y los gendarmes bajan la mirada al ver que me alejo, me pongo a cavilar. ¿A quién puede pertenecer ese bonito paraguas que tiene unos colores contra natura? ¿Será el de Monseñor Batista Rica, el director de la Santa Marta, que me invitó amablemente a visitar la residencia que dirige? ¿Se lo habrá dejado ahí uno de los asistentes del Papa? ¿O un cardenal que viste una capa magna a juego con ese paraguas arcoíris? Sea como fuere, me imagino la escena. Su feliz propietario, quizá un cardenal o un monsignori, paseándose por los jardines del Vaticano, con su bandera arcoíris en la mano. ¿Quién es? ¿Cómo se atreve? ¿O quizá no sabe lo que significa? Me lo represento caminando por la vía de la Fondamenta y subiendo la rampa de la Archeología, con su paraguas para visitar a Benedicto XVI, que vive enclaustrado en el monasterio Mater Ecclesiae, a no ser de que su paseo con el lindo paraguas multicolor lo lleve hasta el Palacio del Santo Oficio, sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición. Y si ese paraguas arcoíris no tiene dueño conocido y está él también dentro del armario, lo han dejado allá, lo cogen, lo dejan, vuelven a recogerlo, lo usan. Imagino entonces que los prelados se lo pasan unos a otros según las circunstancias y el tiempo que haga. Uno para rezar una oración al arco iris, uno para pasear por los alrededores de la Fuente de la Concha o el Torreón de San Juan, otro para rendir homenaje a la estatua más venerada de los jardines del Vaticano, la de San Bernardo de Claraval, gran reformador y doctor de la Iglesia, conocidos por sus textos homófilos y por haber amado tiernamente al arzobispo irlandés Malaquías de Armagh. La presencia allí de esta estatua rígida que lleva una doble vida en pleno centro del catolicismo romano es un símbolo. ¿Cómo me habría gustado ser un observador discreto, un guardia suizo de servicio, un recepcionista de Santa Marta, para conocer la vida de este paraguas multicolor? Barco ebrio, más ligero que un tapón de corcho, en danza por los jardines del Vaticano. ¿Será esa bandera condenada por el arco iris el código secreto de ese desfile salvaje del que habla el poeta? Al menos que sirva única y exclusivamente para protegerse de la lluvia. Llegué a Santa Marta a finales del 2003, prosiguió durante otro almuerzo Francesco Lepore. Era el cura más joven de todos los que trabajaban en el Vaticano. Empezó a vivir rodeado de cardenales, obispos y viejos nuncios de la Santa Sede. A todos los conocía, era el asistente de varios y calibraba el talento y las pequeñas manías de cada uno. Adivinaba sus secretos. Los que trabajaban conmigo vivían allí, incluso Monseñor Just Gagvine, que acababa de ser nombrado secretario particular del Papa Benedicto XVI. Vivía con nosotros. Lepore estuvo un año en la célebre residencia, que pronto acabó viendo que era un increíble centro de homoerotismo. Santa Marta es una sede de poder, me explica. Es una gran encrucijada de ambiciones e intrigas, en lugar donde hay mucha competencia y envidia. Tenga por seguro que un número significativo de los curas que residen allí son homosexuales. Y recuerdo bien que a la hora de comer siempre gastábamos bromas alusivas, poníamos motes a los cardenales, feminizándolos, y toda la mesa se echaba a reír. Sabíamos los nombres de los que tenían un mancebo y los que se traían chicos a Santa Marta para pasar noche con ellos. Muchos llevaban una doble vida, de día sacerdotes en el Vaticano y de noche homosexual en bares y clubes.
Estos prelados solían tirar los tejos a los curas más jóvenes, entre los que yo me contaba, y también a los seminaristas, a los guardias suizos y a los laicos que trabajaban en el Vaticano. Leporé no es el único que me ha hablado de esas comidas de chismorreo, en que los curas se cuentan en voz alta historias de patio de colegio y en voz baja historias de chicos que suelen ser las mismas. Esas burlas de los Domus Sanctae Martae. Esas murmuraciones que sorprendí en la Domus Internationalis Paulus VI, la Domus Romana Sacerdotalis o los aposentos del Vaticano, las veces en que me hospedé y comí allí. Francesco Leporé prosigue. Uno de los prelados de Santa Marta trabajaba en la Secretaría de Estado. Era allegado al cardenal Giovanni Battista Re. Este prelado tenía en aquel entonces un amigo eslavo, al que por las noches solía introducir en la residencia. Después lo presentaba como un familiar, su sobrino. Por supuesto, nadie le creía. Un día, cuando el sacerdote fue ascendido, los rumores cobraron fuerza. Entonces el cardenal Giovanni Battista Re y el obispo Fernando Filoni publicaron una declaración para confirmar que el joven eslavo era realmente un familiar y se echó tierra sobre el asunto. De modo que la omnipresencia de homosexuales en el Vaticano no era un problema de manzanas podridas, ovejas negras o peces malos en la red de Pedro, como dijo Joseph Ratzinger. No se trata de un lobbying ni de una disidencia. Tampoco es una secta o una masonería dentro de la Santa Sede. Es un sistema. No es una pequeña minoría, sino una gran mayoría. Llegados a ese punto, le pregunto a Francesco Leporé cuál es, a su juicio, la importancia de esta comunidad, incluyendo todas las tendencias en el clero del Vaticano. Creo que el porcentaje es muy alto, diría que del orden del 80%, me asegura. En una conversación con un arzobispo no italiano con quien me reuní varias veces, este me explicó. Se dice que 3 de los últimos 5 papas eran homófilos. Algunos de sus asistentes y secretarios de Estado también lo eran. E igual, la mayoría de los cardenales y obispos de la curia. Pero no se trata de averiguar si esos sacerdotes del Vaticano tienen esa inclinación, porque la tienen. Se trata de saber, y en realidad es el verdadero debate, si son homosexuales practicantes o no. Porque si lo son, entonces las cosas se complican. Hay prelados con esa inclinación que no la practican. La homosexualidad puede ser homófilos en su cultura, pero sin tener una vida homosexual. En las 10 entrevistas que tuve con Francesco Leporé, me habló de la loca disipación del Vaticano. Su testimonio es incuestionable. Él mismo tuvo varios amantes entre los arzobispos y prelados, y hubo varios cardenales de los que hablaremos más adelante que flirtearon con él. He verificado escrupulosamente cada una de esas historias, poniéndome en contacto con esos cardenales, arzobispos, moxinoris, nuncios, minutantes, asistentes, simples curas o confesores de San Pedro, y todos han resultado ser efectivamente homosexuales. Leporé formó parte del sistema durante mucho tiempo, y cuando un cardenal te tira los tejos discretamente o cuando un monsignori trata de seducirte descaradamente, es fácil saber quiénes son los del closet, los practicantes y los demás miembros de la parroquia. Yo mismo lo he comprobado. Es un juego demasiado fácil, porque incluso los solteros empedernidos que han hecho voto de castidad heterosexual y se han encerrado en un armario tan sólido como una caja fuerte, acaban traicionándose en algún momento. Gracias a Leporé y luego, por capilaridad, a otros 28 informadores, sacerdotes o laicos, todos con destino en el Vaticano, que se han mostrado gays ante mí, que son fuentes que he estado consultando con frecuencia durante 4 años, yo sabía a dónde dirigirme desde que empecé mi indagación. Pude identificar a los cardenales que eran de la parroquia antes incluso de hablar con ellos. Conocía a los asistentes que podían informarme y el nombre de los monsignori con quien debía trabar amistad.
son muchos los que son. Nunca olvidaré esas conversaciones interminables con Leporé en la noche romana, cuando al mencionar a tal o cual cardenal o arzobispo veía cómo se animaba de repente, se alborozaba y exclamaba agitando las manos: ¡Gaísimo! Francesco Leporé fue durante mucho tiempo uno de los curas preferidos del Vaticano. Era joven y seductor, incluso sexy, a la vez que un intelectual culto. Seducía tanto por su físico como por su intelecto. Durante el día traducía los documentos oficiales del Papa al latín y comentaba las cartas dirigidas al Santo Padre. También escribía artículos culturales para L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. El cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI y por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llegó a prologar una de las compilaciones de textos eruditos de Leporé y elogió al joven sacerdote. «Tengo un buen recuerdo de ese periodo», me dice Leporé. Pero el problema homosexual seguía ahí, más apremiante que nunca. Tenía la impresión de que mi propia vida ya no me pertenecía. Además, no tardé en sentirme atraído por la cultura gay de Roma. Empecé a ir a clubes deportivos, primero a los heterosexuales, pero se supo. Cada vez celebraba menos misas, salía vestido de calle, sin sotana ni alzacuello. Acabé dejando de ir a dormir a Santa Marta. Mis superiores, informados de todo, quisieron cambiarme de destino, quizá para alejarme del Vaticano, y fue entonces cuando Monseñor Stanislaw Dziwisz, el secretario personal del Papa Juan Pablo II y también el director del Observatorio Romano, donde yo escribía, intervinieron a mi favor, logrando que me quedara en el Vaticano. Volveremos a encontrarnos más veces en este libro con Stanislaw Dziwisz, hoy cardenal retirado de Polonia. Vive en Cracovia, donde tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él. Durante mucho tiempo fue uno de los hombres más poderosos del Vaticano y de hecho fue él quien dirigió, junto con el cardenal y secretario de Estado Angelo Sodano, a medida a que la salud de Juan Pablo II se deterioraba. Decir que hay una leyenda negra en torno a este audaz polaco es un eufemismo, pero no vayamos tan deprisa. Ya tendrán ocasión los lectores de comprender cómo funciona el sistema. Gracias a Dziwisz, por tanto, Francisco Leporé fue nombrado secretario particular del cardenal Jean-Louis Tauran, un francés muy influyente, curtido diplomático, y con Juan Pablo II, secretario del Vaticano para las relaciones de los estados. Tauran, con quien hablé en 4 ocasiones, fue uno de los informadores y contactos regulares en el Vaticano, a pesar de su insondable esquizofrenia. Llegué incluso a sentir un afecto ilimitado por ese cardenal fuera de lo común, postrado durante mucho tiempo por una terrible enfermedad de Parkinson, que se lo llevó en el verano del 2018, justo cuando yo estaba releyendo la versión final de este libro. Gracias a Tauran, que estaba al corriente de sus costumbres, Leporé puede proseguir su actividad intelectual en el Vaticano. Entra al servicio del cardenal italiano Raffaele Farina, que dirige la biblioteca y los archivos secretos, y después está al servicio de su sucesor, el arzobispo Jean-Louis Bruguets. Ambos conocen sus inclinaciones, le encargan la edición de manuscritos raros y Leporé publica compilaciones de coloquios de teología editados por la prensa oficial de la Santa Sede. Yo seguía muy agobiado por mi doble vida, por esa hipocresía desgarradora, cuenta Leporé. Pero me faltaba valor para liarme la manta a la cabeza y renunciar al sacerdocio. El sacerdote planeó cuidadosamente su revocación, tratando de evitar el escándalo. Era demasiado cobarde para dimitir, de modo que me las arreglé para que la decisión no tuviera que tomarla yo. Según su versión, confirmada por los cardenales Jean-Louis Tauran y Farina, optó deliberadamente por consultar páginas gays con su ordenador desde el Vaticano y dejar su sesión abierta con artículos y webs comprometedoras. De sobra sabía que todos los ordenadores del Vaticano estaban sometidos a un control estricto y que no tardarían en descubrirme, como efectivamente ocurrió. Me convocaron y el asunto se despachó con rapidez.
No hubo proceso ni sanción. Me propusieron volver a mi diócesis y ocupar allí un cargo importante. Lo rechacé. El incidente se tomó en serio y no era para menos, tratándose del Vaticano. El cardenal Taurán, que estaba muy triste por lo que acababa de pasar, recibió a Francesco Lepore. Taurán me regañó cariñosamente por haber sido tan ingenuo, por no haber sabido que el Vaticano tiene hojas en todas partes, y me dijo que debía haber sido más prudente. No me hizo ningún reproche por ser gay, solo por haberme puesto en evidencia. Fue así como acabó todo. Meses después salí del Vaticano y definitivamente dejé de ser cura.